Ya van varios meses que yo acá vengo diciendo que no estoy de acuerdo con que se le siga dando luz verde a China y que controle activos estratégicos peruanos. Los hemos listado uno a uno, todos los que ya controlan. Ahora hay que agregarle la potencial compra de Calpa, la hidroeléctrica, porque eso es lo que me decían, pues cuando recién salimos con todo esto, lo de Luz del Sur, en él, no, tú estás hablando, estás exagerando porque eso es solamente la parte distributiva. Bueno, si compra Calpa ya no sería solamente la distributiva. Pero desde una óptica geopolítica, que es lo que tú puedes aportar a esta discusión muy competentemente. Desde meramente, para que no nos digan que somos fanáticos y que si fuera Estados Unidos no diríamos nada, desde la óptica geopolítica, ¿por qué es peligroso que sigan controlando activos estratégicos en Perú? Bueno, es una cuestión muy sencilla y fácil de entender. El volumen de activos que cualquier potencia controla en un país mediano, como es el caso del Perú, representa también una cuota de poder político y de influencia. A más activos, más influencia, más empleos, más contratos, más relación con el Estado y por lo tanto va generándose una situación de potencia del país inversionista dentro del país que recibe estas inversiones. Esto no es ninguna novedad, hay que leer la historia. Es la historia de la Compañía de Indias Orientales holandesa o inglesa en el Asia. Empiezan como puestos comerciales, luego pasan las décadas y aumenta su poder político y luego caen en la tentación de controlar políticamente a la India o a partes de la China o a Indonesia. Es un proceso histórico que no todo es calculado, no todo es decidido de antemano. En el caso de la China, su geopolítica esencial es comercial, es la doctrina y la práctica de lo que se llama el sistema de la franja y ruta. Esto es un conjunto de carreteras, ferrocarriles, puertos y rutas navales que se entrecrucen alrededor del mundo para favorecer al gobierno de la China y también para invertir en distintas partes del mundo. Por ejemplo, COSCO Shipping, que en el Perú tiene la parte mayoritaria del puerto de Chancay, controla 22 puertos en el mundo. Pero el primer puerto que construye en América Latina es en el Perú, el puerto de Chancay. Entonces, claro, va a generar una serie de proyectos, pero ya tenemos más de 140 empresas chinas en el Perú y como tú bien señalas, aumentando. No es que el gobierno chino desee proyectar su ideología al Perú. Lo que desea es proyectar su economía al Perú y proyectar su economía al mundo para convertirse en una potencia de gran calado. Hay que comprender que la China está en los BRICS junto con Rusia, junto con la India, que es competidora de la China en su espacio geopolítico, junto con Sudáfrica, en fin, ahora hasta Bolivia quiere acceder a los BRICS, que es la sustitución del dólar por una moneda controlada por esos países. La franja de la ruta y seda implica el control de puertos. COSCO Shipping controla 22 puertos alrededor del mundo. Puertos importantísimos, algunos de ellos como Rotterdam o Hamburgo, Singapur, pero no es dueño de los puertos. La empresa no es dueña de los puertos. Y entonces ese es el tema de fondo, que es que la expansión masiva del comercio genera una posición dominante en los mercados donde accede. Y entonces las empresas chinas, al acceder de manera masiva, por ejemplo, al África, terminan teniendo una posición dominante. Hoy 1.200 corporaciones chinas tienen una posición dominante en el África. Uno diría, bueno, ¿es esto una voluntad de la jerarquía del gobierno chino,
de liderazgo del gobierno chino. En muchos casos sí hay proyecciones geopolíticas. Yo creo que tener un puerto importante en el Pacífico Sur, construido a un valor superior al juzgado razonable por otras empresas privadas, es una prioridad señalada por el liderazgo político chino, y voy a explicar por qué. Porque el presidente de un Estado totalitario, como es el caso de la China, Estado de partido único, Así es. con un politburó ya con un jefe vitalicio, literalmente, que es el presidente de la China, Xi Jinping, puede llamar a una empresa pública, como es Costco. Las más grandes empresas de la China son públicas. Hay muchas empresas privadas también, pero las que marcan la pauta son las grandes empresas públicas. Y entonces puede llamar a una empresa pública y decir, privilegie usted la construcción de un puerto en tal lugar. Y entonces esa empresa va a hacer todo lo posible por colocarse en ese lugar. A diferencia de los gobiernos occidentales, el presidente de Francia, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Alemania, llama a una de sus empresas y le dice, colóquese usted en tal lugar del mundo. Pues el CEO de esa empresa hace sus números y dice, bueno, no cuadran los números, la inversión es excesiva, el retorno es muy largo, y yo tengo que dar cuenta a la Junta General de Accionistas a fin de año o pierdo mi empleo. Y entonces dice que no. Y no pasa nada. Entonces, no es que Occidente se ha dormido frente a la China. Estamos hablando de dos sistemas distintos. Y uno de esos sistemas tiene dirección absoluta porque es un régimen de partido único con una jefatura política muy poderosa. Mientras que el otro no tiene imperio sobre sus empresas para decirles inviertan en tal o cual parte del mundo. Y entonces es el peso de la inversión la que genera la influencia política. No es que van a imponer una ideología o la ideología de la China. A la China no le interesa imponer su ideología. A lo que le interesa a la China es entrar con mucha fuerza comercial y económicamente. Claro, controlan. Por supuesto, hay un ejemplo, dos ejemplos interesantísimos. En África, pero hay un ejemplo en Asia, Sri Lanka. En Sri Lanka, la China construyó un puerto como el que están construyendo en el Perú y que va a ser inaugurado pronto, pero al mismo tiempo enamoraron a Sri Lanka a tomar una serie de créditos, de préstamos blandos, entre comillas, que es el mismo caso del Ecuador, dicho sea de paso, que tiene una deuda enorme con la China. Y llegó el momento en el cual Sri Lanka no pudo cumplir con el calendario de pagos. Y entonces, frente a esta situación, la China dijo, bueno, refinanciamos, condonamos, pero el puerto de Sri Lanka pasa bajo nuestro control por 77 años. Y así se hizo. Es lo que te digo. Y ahí, ese es un ejemplo, digamos, muy, muy importante de estas... Las empresas, supuestas empresas privadas que hay, tienen políticos comisarios. Todas. En China también. En general, es con el gobierno de Xi Jinping a partir del año 2013 y especialmente en los últimos 5 años que este sistema de comisarios se ha ido extendiendo a toda la empresa grande y mediana china. O sea, uno tiene un representante del Partido Comunista Chino en su directorio. Correcto. Que dice, opina... Además hay que comprender que el acceso al capital, una serie de factores, es muy difícil en la China si es que no hay una buena sinergia con el Partido Comunista Chino, porque es un régimen de partido único, no democrático, como se vio en la represión en la plaza de Tiananmen. Y Xi Jinping vio las cosas desde el punto de vista chino correctamente en 1978.
Esto es, se dio cuenta que había que mantener al partido y liberalizar la economía. 1978. 10 años después, o antes, 1984, Gorbachev en Rusia, viendo la experiencia china, no la entendió y pensó que podía liberalizar la estructura política manteniendo el control socialista de la economía. Colapsó la Unión Soviética. Colapsó la Unión Soviética. Entonces son dos formas de abordar el problema. Para que esto funcione a la manera china, se necesita tener un control absoluto del Estado y liberalizar la economía. No, de acuerdo, pero para cerrar la idea de China y Perú, en este mundo tan complejo en el que vivimos, digamos que se desata un conflicto internacional de consideración, ¿no? Una tercera guerra mundial, así, y China ya controla lo que controla acá, tiene una estrategia en el Pacífico Sur que cambia todo el juego. Clarísimo. ¿No? Por Taiwán o por lo que fuera. En el Indo-Pacífico en general, en el Indo-Pacífico se llama la estrategia del collar de perlas. La estrategia del collar de perlas es una sucesión de puertos desde China continental que da la vuelta a la India, llega hasta la isla de Cocos, frente a Myanmar, que es una base naval china, y de ahí entra al Mar Rojo y termina en el Pireo. Digamos, los desarrollos geopolíticos no son inventados de una sola vez desde cero. Primero era la ruta de la seda y el tema del mar del sur de la China para tener acceso a las aguas oceánicas, porque la China está dentro de una estructura archipelágica, está el estrecho de Taiwán, en fin, hay una serie de estrechos. La importancia estratégica de Taiwán, más que la isla misma, es el libre acceso al Indo-Pacífico, ¿no? Y entonces ese es el tema central. Hay una estrategia que primero es la estrategia del collar de perlas, luego se convierte en la ruta de la seda, que es enormemente interesante, que es proyectarse hacia Europa y de Europa hacia los Estados Unidos, y luego se convierte en la franja y ruta, esto es, en un esquema global. Y esa es la situación en la cual estamos ahora. Pero es bien importante lo que acabas de mencionar hace un momento. Yo quiero que la gente lo entienda. O sea, que es una estrategia importante para China el tener cercanías en donde puedan anclar, cargar, descargar cosas. Y esa podría ser una función perfectamente del puerto de Chancay ante un conflicto. Bueno, es un puerto muy profundo que recibe los Super Panamax, los buques de última generación de transporte de containers, que son gigantescos. Sí. Pero ¿qué postura debería asumir, en tu opinión? Y con esto quiero cambiar el tema, pero ¿qué postura debería asumir el Estado peruano? Yo creo que el Estado peruano debería buscar garantías para que no haya sospecha de que el puerto pueda tener un uso militar y que sea únicamente un puerto comercial. Más que eso no puede hacerse porque los contratos son válidos y legítimos, el puerto ya está construido, va a haber la cumbre de APEC, viene el presidente chino a inaugurarlo en noviembre. Pero hidroeléctricas, el control de la luz, tienen toda la bahía de Marcona, tienen dos, van a tener dos puertos ahí. ¿No se puede hacer un freno y que Proinversión vaya a buscar Pero claro, capital de otro lado? El Perú es soberano en su territorio y es internacionalmente independiente. Hay una novela de un autor alemán en los años 70, Ernest Junger escribe una novela, creo que el 72, que se llama Eumesville. Es una ucronía en un mundo futuro en el cual el gobierno de un Estado tiene que equilibrar sus políticas entre el can amarillo y el can azul. A buen entendedor, pocas palabras. Este autor también previó el Internet, YouTube, etcétera, al cual llamaba el Luminor en 1972, y previó los celulares, también a los cuales llamó fonóforos en esa novela. Pero es enormemente interesante. Pero el punto central es que la política de ese Estado minúsculo consiste
en equilibrar fuerzas entre las potencias y saber qué darle a cada una de ellas. Sí.